El día de Acción de Gracias, mi hijo millonario, Michael, me visitó y me preguntó, ¿te gustó la casa del lago que te di, mamá? En estado de shock, respondí, ¿qué casa? Nunca recibí nada. Mi nuera, Stephanie, una cazafortunas, se acercó lentamente a él. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde estás viendo esto para que pueda ver qué tan lejos ha llegado mi historia. Nunca esperé que una simple pregunta, en el Día de Acción de Gracias, destrozaría todo lo que creía saber sobre mi vida. Durante los últimos 2 años, había estado luchando para llegar a fin de mes, con mi salario de conserje, racionando mis medicamentos para la presión arterial y usando el mismo abrigo desgastado durante 2 inviernos duros. Pero me decía a mí misma que era temporal, que las cosas mejorarían. Mi hijo Michael había construido un imperio de la nada. A sus 35 años, era dueño de una exitosa firma de consultoría tecnológica, que empleaba a más de 200 personas. Estaba orgullosa de él, aunque nuestras conversaciones se habían vuelto breves llamadas telefónicas, sobre reuniones de negocios y cenas con clientes. Después de que su padre muriera hace 3 años, Michael se volcó en el trabajo, y yo lo entendí. El duelo afecta a todos de manera diferente. La casa se sentía diferente, esa mañana de Acción de Gracias. Había pasado horas preparando sus platos favoritos, aunque la factura del supermercado significaría saltarme el almuerzo durante la próxima semana. Mi pequeña cocina apenas contenía todas las ollas y sartenes, pero quería que todo estuviera perfecto para su visita. Habían pasado 4 meses desde la última vez que lo había visto en persona. Cuando Michael entró por mi puerta principal, me sorprendió lo caro que se veía todo. Su reloj, sus zapatos, incluso su suéter casual, probablemente costaban más que mi alquiler mensual. Detrás de él, caminaba Stephanie, su esposa desde hacía 3 años. Llevaba un abrigo color crema que parecía sacado de una revista, su cabello rubio perfectamente peinado, a pesar del viento de noviembre. Mamá, la casa huele increíble, dijo Michael, abrazándome brevemente, antes de retroceder para ayudar a Stephanie con su abrigo. Ella me sonrió, esa sonrisa pulcra que siempre llevaba, pero sus ojos parecían estar calculando algo. Nos sentamos a cenar, y escuché a Michael hablar sobre la expansión de su negocio a la costa oeste. Stephanie intervenía ocasionalmente, mencionando su reciente viaje a Europa y las renovaciones que planeaban para su casa. Yo asentía y sonreía, aunque cada detalle me recordaba la creciente distancia entre mi vida y la de ellos. Luego, mientras servía el pastel de calabaza, Michael se reclinó en su silla y sonrió. Mamá, he estado queriendo preguntarte algo, que he tenido en mente. Dejé la espátula del pastel, prestándole toda mi atención. ¿Qué tal estás disfrutando de la casa del lago que te di hace 2 años? Sé que siempre te ha encantado estar cerca del agua. Las palabras me golpearon como agua helada. Lo miré, con la boca ligeramente abierta, tratando de procesar lo que acababa de decir. ¿Casa del lago? Sentí que mi corazón se aceleraba, mientras la confusión me invadía. ¿Qué casa del lago, cariño? Nunca recibí ninguna casa del lago. La sonrisa de Michael vaciló. Miró a Stephanie, quien se había quedado muy quieta a su lado. La casa en el lago Morrison. La puse a tu nombre para tu cumpleaños, hace 2 años. ¿No te acuerdas? Negué con la cabeza lentamente, sintiéndome mareada. Michael, me acordaría de haber recibido una casa. Nunca he recibido algo así. ¿Estás seguro de que no estás pensando en otra persona? Stephanie se levantó de repente, su servilleta cayendo al suelo. Oh, acabo de recordar, dijo, con la voz ligeramente más aguda de lo habitual. Necesito hacer una llamada telefónica, sobre la cita de mañana. Con permiso. Caminó rápidamente hacia la cocina, sacando su teléfono, pero algo en su movimiento se sentía mal, urgente, de una manera que me revolvió el estómago. Michael fruncía el ceño ahora, su mente de hombre de negocios, claramente tratando de resolver un rompecabezas. Mamá, eso es imposible. Le pedí específicamente a mi asistente que se encargara de todo el papeleo. La escritura debería haberte sido enviada por correo, y también se suponía que se establecerían pagos mensuales de mantenimiento. Pagos mensuales. Sentí que mis piernas se debilitaban. ¿Qué pagos mensuales? Los $1.500 que te he estado enviando cada mes,
para ayudar con los gastos. Mi asistente me aseguró que estabas recibiendo todo. La habitación pareció inclinarse. $1.500 al mes, durante 2 años. Eso era $36.000. Suficiente para haberlo cambiado todo para mí. Suficiente para comprar los medicamentos que necesitaba, para arreglar mi coche, para no preocuparme por cada compra de comestibles. Me aferré al borde de la mesa. Michael, te juro que no he recibido ningún pago mensual. He estado luchando para pagar mis medicamentos para la presión arterial. El mes pasado, tuve que elegir entre la comida y mi factura de electricidad. La cara de Michael se puso blanca. Se levantó bruscamente, su silla raspando el suelo. Eso es imposible. Tengo recibos, transferencias bancarias. Todo debería estar documentado. Desde la cocina, pude escuchar la voz de Stephanie, baja y urgente, aunque no pude distinguir las palabras. Mis manos comenzaron a temblar, mientras el peso total de la situación comenzaba a asentarse sobre mí. Muéstrame, susurré. Muéstrame el papeleo. Michael ya estaba sacando su teléfono, desplazándose por los correos electrónicos con creciente desesperación. Tengo copias de todo en casa, la transferencia de la escritura, las confirmaciones de pago. Mamá, si no has estado recibiendo este dinero, ¿a dónde ha estado yendo? Ambos nos giramos hacia la cocina al mismo tiempo. La voz de Stephanie se había detenido. El silencio se sentía pesado, culpable. Me levanté con piernas inestables y caminé hacia la puerta de la cocina. Stephanie estaba de espaldas a nosotros, con el teléfono pegado a la oreja, pero ya no hablaba. Cuando escuchó nuestros pasos, se dio la vuelta, con la cara enrojecida. ¿Todo bien?, preguntó Michael, pero su tono había cambiado. Era la voz que usaba en las reuniones de negocios, cuando sospechaba que alguien no estaba siendo sincero. La sonrisa de Stephanie se veía forzada. Claro, solo confirmando nuestros planes para cenar mañana. Pero pude verlo ahora, la culpa escrita en sus facciones, la forma en que no podía mirarme a los ojos, la forma nerviosa en que jugueteaba con su anillo de bodas. Stephanie, dijo Michael lentamente. ¿Sabes algo sobre el papeleo de la Casa del Lago? Ayudaste a coordinar con mi asistente varias cosas por esa época. El silencio que siguió se sintió interminable. La boca de Stephanie se abría y cerraba, pero no salían palabras. En ese momento, mirándola a la cara, supe de alguna manera, que ella había tomado lo que estaba destinado para mí. El día de Acción de Gracias, en el que tanto me había esforzado para que fuera perfecto, estaba a punto de convertirse en el día en que mi familia se desmoronaría. El silencio en mi pequeño comedor se extendió como un hilo tenso, listo para romperse. Stephanie permanecía congelada en la puerta de la cocina, sus manos perfectamente cuidadas entrelazadas tan fuertemente que sus nudillos se habían puesto blancos. Michael miraba a su esposa con una expresión que nunca antes había visto, una mezcla de confusión y creciente sospecha. Stephanie, dije en voz baja, mi voz más firme de lo que me sentía. ¿Dónde está mi Casa del Lago? Ella tragó con dificultad, sus ojos se movían entre Michael y yo. Debe haber algún malentendido. Quizás el papeleo se perdió en el correo. O quizás hubo un error en el banco. Pero incluso mientras hablaba, pude ver la mentira formándose en sus ojos. Después de trabajar como conserje durante 15 años, limpiando oficinas a altas horas de la noche, había aprendido a leer a la gente. Se ve mucho cuando eres invisible para la mayoría, cuando hablan a tu alrededor como si no estuvieras allí. Stephanie estaba mintiendo, y no era muy buena en ello. Michael volvió a sacar su teléfono. Voy a llamar a Sara, mi asistente. Ella manejó todo esto personalmente. No, espera, dijo Stephanie rápidamente, dando un paso adelante. Quizás deberíamos discutir esto en privado primero. Tu madre ha pasado por mucho, y no quiero alterarla más, si esto es solo una simple confusión. Sentí una ira fría creciendo en mi pecho. ¿Alterarme más? Yo había estado viviendo de galletas y mantequilla de cacahuete para cenar la mayoría de las noches, mientras ella usaba ropa de diseñador y tomaba vacaciones europeas. Pero mantuve la voz tranquila. Stephanie, cariño, creo que ya superamos la preocupación de alterarme. Necesito saber dónde está mi casa. Michael ya estaba marcando. En cuestión de segundos,
escuché la voz de una mujer al otro lado. Sara, soy Michael. Necesito que busques el papeleo de la casa del lago que compré para mi madre hace 2 años. Hubo una pausa. Luego la voz de Sara se hizo más clara, mientras Michael ponía el teléfono en altavoz. Claro, señor Harrison. La propiedad en 1247 Lake Morrison Drive. La escritura fue transferida a Eleanor Harrison el 15 de noviembre, hace 2 años. Tengo copias de todos los documentos firmados. Mi corazón latía con fuerza. Ese era mi nombre, Eleanor. Mi dirección para el papeleo, pero nunca había firmado nada. ¿Y los pagos mensuales?, preguntó Michael. Todos procesados según lo solicitado. $1.500 transferidos el primero de cada mes a la cuenta que especificó, titular de la cuenta llamado Eleanor Harrison. Número de ruta que termina en 4782. Sentí que la sangre se me iba de la cara. No tengo una cuenta que termine en 4782. Mi cuenta termina en 9156. Los ojos de Michael se clavaron en Stephanie. Sara, ¿puedes leerme el número de cuenta completo? Mientras Sara recitaba los números, vi el rostro de Stephanie desmoronarse. No era mi cuenta. Ni siquiera se acercaba. Sara, dijo Michael, con la voz peligrosamente baja. ¿Quién le proporcionó esta información de la cuenta? Su esposa, señor. La señora Harrison me llamó en diciembre, hace 2 años, y dijo que había habido un cambio en la información bancaria de su madre. Ella proporcionó los nuevos números de ruta y cuenta, y me pidió que actualizara todos los registros. El teléfono se resbaló ligeramente en la mano de Michael. Stephanie emitió un pequeño y desesperado sonido en la parte posterior de su garganta. ¿Y la escritura?, continuó Michael. ¿A dónde se suponía que debía enviarse por correo? La dirección que la señora Harrison proporcionó. Déjeme ver. 847 Maple Street, apartamento 2B. Nunca había vivido en Maple Street. Había estado en la misma casita durante 10 años. Michael colgó el teléfono, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Cuando miró a Stephanie, su rostro estaba completamente en blanco, lo que de alguna manera parecía más aterrador de lo que hubiera sido la ira. Explícate, dijo simplemente. La compostura de Stephanie finalmente se hizo añicos. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero parecían más de pánico que de remordimiento. Michael, tienes que entender. Mis padres estaban a punto de perder su casa. Son mayores, y las facturas médicas de mi padre los estaban arruinando. Yo solo pedí prestado el dinero temporalmente. ¿Prestado?, susurré. ¿Quieres decir robado? No, la voz de Stephanie se elevó. Iba a devolverlo. Solo necesitaba tiempo, y la casa del lago, no es como si la estuvieras usando. Mi familia necesitaba un lugar donde quedarse, mientras se recuperaban. Sentí algo romperse dentro de mi pecho. ¿No es como si la estuviera usando? Stephanie, he estado trabajando turnos dobles, para poder pagar mis medicamentos. He estado comiendo una comida al día, para que el dinero de la compra me durara. No he podido subir la calefacción por encima de los 15 grados, porque no puedo pagar la factura de la electricidad. Michael miraba a su esposa, como si nunca la hubiera visto antes. Stephanie, mi madre podría haber muerto. ¿Qué hubiera pasado, si hubiera tenido una emergencia médica y no hubiera podido pagar el tratamiento? Pero no lo hizo, dijo Stephanie desesperadamente. Está bien. Está sana. Mi padre tiene diabetes y problemas cardíacos. Él necesitaba más el dinero. La insensibilidad de sus palabras me golpeó como un golpe físico. Bien, ¿sana? Pensé en las noches en que me quedaba despierta, con el pecho oprimido por el estrés, preguntándome cómo pagaría mi próxima receta. Las veces que me había quedado en el supermercado, calculadora en mano, devolviendo artículos porque no podía pagarlos. ¿Dónde está mi casa ahora?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Stephanie se limpió la nariz con el dorso de la mano, su maquillaje de diseñador emborronado. Mis padres están viviendo allí y la familia de mi hermano. La han estado renovando, haciendo mejoras con mi dinero, dijo Michael con frialdad. Stephanie asintió con tristeza.
Me hundí en mi silla, sintiéndome de repente agotada. Durante 2 años, me había dicho a mí misma que Michael estaba demasiado ocupado para visitarme regularmente, que su éxito significaba que ya no tenía que preocuparse por su madre. Me había sentido orgullosa de su independencia, incluso mientras luchaba sola. Pero todo este tiempo, él pensó que me estaba cuidando. Él pensó que yo estaba cómoda y segura. Mamá, dijo Michael, su voz se quebró ligeramente. Lo siento mucho. Pensé que estabas bien. Pensé que tenías todo lo que necesitabas. Miré a mi hijo, este hombre exitoso que había trabajado tan duro, para construir una vida mejor, y vi al niño pequeño que solía prometer que me cuidaría, cuando creciera. Él había intentado mantener esa promesa, pero la mujer en la que más confiaba en el mundo, nos la había robado a ambos. ¿Cuánto? Le pregunté a Stephanie. ¿Cuánto de mi dinero tomaste? Se quedó en silencio, por un largo momento. Todo, susurró finalmente. $36.000, más una casa que probablemente valía al menos $200.000 más. La familia de Stephanie había estado viviendo como reyes, con dinero que estaba destinado a sacarme de la pobreza. Michael se levantó lentamente, sus movimientos cuidadosos y controlados. Stephanie, haz tus maletas. Quiero que te vayas de mi casa esta noche. Michael, por favor, suplicó, extendiendo la mano hacia él. Podemos arreglar esto. Lo arreglaré. Encontraré una manera de devolverle el dinero a tu madre. Él se apartó de su toque. ¿Con qué habilidades, Stephanie? No has trabajado un solo día desde que nos casamos. Todo lo que tienes, todo de lo que ha vivido tu familia, fue robado a mi madre. Vi a mi nuera desmoronarse, y no sentí nada. Ni piedad, ni satisfacción, solo un vacío donde solía estar la confianza. Me había mirado a los ojos durante 2 años, se había sentado en esta misma mesa, sabiendo que yo estaba luchando, mientras su familia vivía en el lujo a mi costa. Mientras los sollozos de Stephanie resonaban en mi pequeño comedor, me di cuenta de que este día de acción de gracias sería, de hecho, inolvidable, pero no por la reunión familiar que había esperado. Sería recordado, como el día en que aprendí que, a veces, las personas que sonríen más son las que esconden los secretos más oscuros. Después de que Stephanie se fue esa noche, sollozando y rogando por un perdón que ni Michael ni yo podíamos dar, mi casa se sintió diferente. Más silenciosa, pero no pacífica. El silencio estaba cargado de preguntas sin respuesta y el peso de la traición, que parecía instalarse en cada rincón. Michael quiso llamar a su abogado de inmediato, pero le pedí que esperara. No porque estuviera dudando en seguir adelante, sino porque algo me decía que necesitábamos saber el alcance total de lo que Stephanie había hecho, antes de seguir adelante. Los ladrones rara vez roban solo una vez, y tenía la sensación de que esto era más profundo que una casa y algunos pagos mensuales. Mamá, no necesitas hacer nada, dijo Michael mientras se sentaba frente a mí en la mesa de mi cocina, su costoso traje arrugado por el largo y terrible día. Déjame encargarme de todo. Ya has pasado por suficiente. Pero yo negué con la cabeza. Durante 2 años, había sido víctima de las mentiras de Stephanie. Había estado indefensa, sin saber, mientras ella me robaba sistemáticamente la poca seguridad que podría haber tenido. Ahora sabía la verdad, y no iba a quedarme de brazos cruzados, dejando que otros se encargaran de mis asuntos. Necesito verlo todo, le dije. Cada documento, cada registro bancario, cada papel. Necesito entender exactamente lo que me hizo. A la mañana siguiente, después de que Michael se fue a casa, para cambiarse de ropa y buscar documentos, llamé al trabajo, por primera vez en 2 años, diciendo que estaba enferma. La señora Janet Henderson, mi supervisora, se sorprendió pero fue comprensiva, cuando le dije que tenía una emergencia familiar. Si tan solo lo supiera. Michael regresó con cajas de papeleo y su computadora portátil. Extendimos todo sobre mi pequeña mesa del comedor, la misma mesa donde Stephanie se había sentado hacía solo unas horas, interpretando el papel de nuera preocupada, mientras ocultaba sus crímenes. El primer documento que examinamos fue la escritura de la Casa del Lago. Mi firma estaba allí, clara como el día, en un documento que nunca había visto antes. Pero, mientras lo miraba, algo no me cuadraba. Así no firmo yo, dije, señalando la firma. Mira la primera letra.
Siempre la hago con un pequeño adorno al final, pero esta es solo un trazo simple. Michael sacó su teléfono, y le tomó una foto a la firma, luego encontró una vieja tarjeta de cumpleaños, que le había firmado el año pasado. Las diferencias eran sutiles, pero claras, una vez que sabías qué buscar. Ella falsificó tu firma, dijo, con la voz plana de ira. Seguimos cavando. Los registros bancarios mostraban que los pagos mensuales habían ido a una cuenta que, de hecho, estaba a mi nombre, pero en un banco con el que nunca había hecho negocios. Alguien había abierto una cuenta usando mi información personal. Necesito ver esta cuenta, dije. Michael llamó al banco, pero no le dieron información por teléfono, ya que él no era titular de la cuenta. Así que, fuimos juntos en coche, mis manos temblaban mientras entraba en el vestíbulo de mármol del First National Bank, con mi licencia de conducir y mi tarjeta de seguridad social. La cuenta se había abierto hace 2 años y un mes, solo semanas antes de que se suponía que me llegara el primer pago. La dirección registrada era 847 Maple Street, apartamento 2B, la misma dirección que Sara había mencionado. El número de teléfono que figuraba tampoco era el mío. Señora, dijo la representante del banco, con expresión confundida, mientras revisaba los registros. Usted nunca ha estado en esta sucursal antes, ¿verdad? No, dije con firmeza. Nunca he estado aquí en mi vida. Nos mostró la tarjeta de firma de cuando se abrió la cuenta. La misma versión falsa de mi nombre, firmada por alguien que no era yo. Esto es robo de identidad, dijo la representante, con voz preocupada. Necesita presentar una denuncia policial de inmediato. Pero aún no habíamos terminado. Michael había traído copias de todos sus registros financieros relacionados con mi cuidado. Y, mientras estábamos sentados en el área de servicio al cliente del banco, una imagen más completa comenzó a surgir. Los pagos mensuales eran solo el comienzo. Michael también había estado enviando dinero adicional para mis gastos médicos, dinero que nunca había visto. $500 cuando pensó que necesitaba gafas nuevas, $800 por lo que creía que era un trabajo dental, $1000 la Navidad pasada como bono. Cada pago había ido a la cuenta falsa. ¿Cuánto?, pregunté, aunque tenía miedo de escuchar la respuesta. Los dedos de Michael se movieron sobre la calculadora de su teléfono. Su rostro se puso pálido. 43.000 durante 2 años, te robó $43.000. Me sentí mareada. $43.000 era más dinero del que había tenido en mi vida. Era suficiente para haberlo cambiado todo, para haberme dado seguridad y comodidad en mis años mayores, en lugar del constante estrés de vivir de cheque en cheque. Luego fuimos a 847 Maple Street. Era un complejo de apartamentos deteriorado, al otro lado de la ciudad, el tipo de lugar con letreros de neón parpadeantes y escalones de concreto rotos. El apartamento 2B estaba vacío, con un letrero de "se alquila" en la ventana. Probablemente lo alquiló, solo el tiempo suficiente para establecer la dirección falsa, dijo Michael, con la mandíbula tensa de ira. Pero yo estaba pensando en otra cosa. Michael, ¿cómo obtuvo mi información personal? Mi número de seguridad social, mi fecha de nacimiento, todos los detalles que necesitaría para abrir esa cuenta. Él se quedó en silencio por un momento. De nuestra casa. Guardo copias de documentos familiares importantes en mi oficina en casa. Ella habría tenido acceso a todo. La traición se hizo más profunda con cada nueva revelación. Stephanie no solo había visto una oportunidad y la había tomado. Había planeado esto cuidadosamente, robando sistemáticamente mi identidad y mi dinero, mientras vivía en la casa de mi hijo, comía en su mesa, fingiendo amarlo. Esa noche, mientras estábamos sentados en mi sala de estar, rodeados de evidencia de los crímenes de Stephanie, Michael me miró con lágrimas en los ojos. Mamá, lo siento mucho. Confié completamente en ella. Nunca pensé en verificar que estuvieras recibiendo el dinero porque ella fue quien sugirió que lo enviara en primer lugar. Ese detalle me golpeó como agua helada. Ella lo sugirió. Michael asintió con tristeza. Unos 6 meses después de la muerte de papá, mencionó lo preocupada que estaba por ti, arreglándotela sola. Dijo que sería un gesto maravilloso, si pudiera ayudar con tus gastos, especialmente porque el negocio iba tan bien. Incluso se ofreció a coordinar con Sara para organizar todo.
Cerré los ojos, sintiendo todo el peso de la manipulación de Stephanie. Se había posicionado como la nuera cariñosa, preocupada por la madre de su esposo, que estaba pasando por dificultades, mientras secretamente se aseguraba de que cada dólar destinado a mí, terminara en los bolsillos de su familia. Y la casa del lago, lo mismo. Ella dijo que habías mencionado querer vivir cerca del agua, que sería bueno para tu salud y tu tranquilidad. Me ayudó a encontrar la propiedad, negoció el precio, manejó todo el papeleo. Stephanie había manejado a mi hijo Michael como un violín, usando su amor por mí, en contra de nosotros dos. Lo había hecho sentir generoso y atento, mientras me robaba sistemáticamente todo lo que él había intentado darme. Mientras Michael recogía los papeles, para llevarlos a su abogado, me quedé sola en mi sala de estar, mirando las paredes, con las que me había familiarizado tanto, en los últimos 2 años. Este espacio pequeño y estrecho, con sus muebles viejos y su aire acondicionado roto, no se suponía que fuera mi realidad. Se suponía que viviría cómodamente, en una hermosa casa junto al lago, con suficiente dinero para comprar mis medicamentos sin contar los centavos. En cambio, los padres de Stephanie, probablemente estaban sentados junto a ese lago, disfrutando de su jubilación robada, mientras yo había estado racionando mis pastillas para la presión arterial y usando ropa de segunda mano. Pero saber la verdad, por dolorosa que fuera, se sentía como el primer paso para recuperar mi vida. Stephanie me había robado más que dinero. Había robado 2 años de seguridad, de dignidad, de la tranquilidad que viene, con saber que tu hijo te está cuidando. Mañana, comenzaríamos el proceso de recuperarlo todo. Pero esta noche, por primera vez en 2 años, me fui a la cama sabiendo exactamente dónde estaba. Y ese conocimiento, por amargo que fuera, se sentía como poder. La mañana en que el abogado de Michael llamó con los resultados de su investigación, yo estaba fregando pisos en el edificio de oficinas, donde había trabajado durante la última década. Mis rodillas me dolían contra el frío azulejo, y mis manos estaban en carne viva, por las soluciones de limpieza industrial. Pero seguí trabajando, porque necesitaba cada dólar de este trabajo. Al menos, eso creía. Señora Harrison, la voz del señor Thomas Patterson era sombría, cuando lo llamé durante mi descanso para almorzar. Necesitamos reunirnos de inmediato. Lo que hemos descubierto, va mucho más allá de lo que sospechábamos inicialmente. Michael me recogió después de mi turno, su rostro demacrado por el agotamiento. Apenas había dormido desde Acción de Gracias, entregándose a la investigación con la misma intensidad que aplicaba a sus negocios. Pero esto no era un negocio. Esto era personal, y lo estaba destruyendo. En la oficina del abogado, nos sentamos frente al señor Thomas Patterson, mientras desplegaba un grueso expediente de documentos. Stephanie no solo le robó a usted, señora Harrison. Ha estado llevando a cabo lo que equivale a una operación de fraude a pequeña escala, utilizando su identidad. La habitación pareció inclinarse. Mientras explicaba, Stephanie había usado mi información personal para abrir no solo una cuenta bancaria, sino 3 cuentas separadas en diferentes bancos. Había solicitado tarjetas de crédito a mi nombre, había sacado un pequeño préstamo e incluso había presentado declaraciones de impuestos falsas, reclamándome como dependiente, mientras reportaba ingresos que nunca había ganado. El IRS ha estado tratando de contactarla, por discrepancias en sus declaraciones de impuestos, continuó el señor Thomas Patterson. Han estado enviando avisos a la dirección falsa. Actualmente está bajo investigación por evasión fiscal. Sentí que me ahogaba. ¿Evasión fiscal? Pero si he presentado mis impuestos honestamente cada año. Eso lo sabemos ahora, pero el IRS no. Stephanie ha estado informando que usted recibió el dinero que Michael envió. Dinero que en realidad nunca obtuvo. Desde su perspectiva, usted ha estado ocultando ingresos. Las manos de Michael estaban apretadas en puños. ¿Cuánto robó en total? El señor Thomas Patterson hojeó varias páginas. Incluyendo los $43,000 originales, más gastos adicionales de tarjetas de crédito, ganancias de préstamos y reembolsos de impuestos fraudulentos. Estamos hablando de aproximadamente $78,000. El número me golpeó como un golpe físico. $78,000. Yo ganaba $18,000 al año fregando pisos. Stephanie había robado más de 4 años de mi salario. ¿Y la casa? Ahí es donde se complica, dijo el señor Thomas Patterson.
La propiedad está legalmente a su nombre, señora Harrison, basándose en la escritura falsificada. La familia de Stephanie ha estado viviendo allí, haciendo mejoras con el dinero robado, y de hecho han aumentado significativamente el valor de la propiedad. Pensé en los padres de Stephanie, a quienes solo había conocido 2 veces en reuniones familiares. Parecían buenas personas, un poco abrumadas por el estilo de vida adinerado de su hija, pero agradecidas por su éxito. ¿Habían sabido de dónde venía el dinero? ¿Habían sabido que vivían en una casa robada a la madre de su yerno? ¿Podemos recuperarla?, preguntó Michael. Sí, pero necesitaremos involucrar a las fuerzas del orden. Esto ya no es un asunto civil. Esto es fraude criminal, robo de identidad y evasión fiscal. Stephanie podría enfrentar una pena de prisión grave. Me quedé en silencio por un largo momento, pensando en la mujer que se había sentado en mi mesa hacía solo unos días, llorando y pidiendo perdón. Parecía genuinamente arrepentida. Pero ahora me preguntaba si esas lágrimas habían sido reales, o solo otra manipulación. ¿Qué pasa con su familia?, pregunté. ¿Sus padres, su hermano con los niños? La expresión del señor Thomas Patterson era comprensiva pero firme. Tendrán que desalojar la propiedad. Si pueden probar que no sabían que el dinero era robado, podrían evitar cargos criminales, pero no pueden quedarse con lo que se compró con fondos fraudulentos. Michael miraba por la ventana, con la mandíbula tensa. ¿Dónde está Stephanie ahora? Se está quedando con sus padres en la casa del lago, dijo el señor Thomas Patterson. Nuestro investigador confirmó que ha estado allí, desde que se fue de su casa, en acción de gracias. Así que, corrió directamente a las personas que habían estado viviendo del dinero robado de mi madre, dijo Michael con amargura. Claro que sí. Esa tarde, fuimos al lago Morrison. Nunca había visto la casa que supuestamente era mía, y cuando entramos por el largo camino de entrada, jadeé, a pesar de mí misma. Era hermosa. Una espaciosa casa estilo rancho, con grandes ventanales, con vistas al agua, rodeada de árboles maduros y jardines bien cuidados. Esto era lo que Michael había pensado para mí. Este lugar tranquilo y cómodo, donde podría haber pasado mis años de jubilación, viendo el atardecer sobre el lago, en lugar de preocuparme por si podía pagar mi próxima comida. El padre de Stephanie abrió la puerta, su rostro decayó al vernos a Michael y a mí. Señor Charles Stevens, pensé, recordando su nombre ahora. Oh, dijo en voz baja. Los estábamos esperando. Stephanie apareció detrás de él, luciendo más pequeña y joven de lo que jamás la había visto. Su ropa de diseñador había sido reemplazada por jeans y un suéter viejo, y su rostro estaba hinchado por el llanto. Eleanor, dijo, su voz apenas un susurro. Lo siento mucho. La miré, a esta mujer que me había sonreído en innumerables cenas, mientras destruía sistemáticamente mi seguridad financiera, y no sentí nada, más que fría ira. ¿Lo sientes?, pregunté. ¿Realmente lo sientes, Stephanie? ¿O solo sientes que te atraparon? Comenzó a llorar de nuevo, pero no me conmovió. Ya había visto sus lágrimas antes, había creído en ellas, incluso a veces me había sentido mal por ella, cuando Michael trabajaba largas horas y ella parecía sola. Nunca quise que esto llegara tan lejos, sollozó. Empezó con solo pedir prestado el primer pago, para ayudar a mis padres con su hipoteca. Iba a devolverlo antes de que alguien se diera cuenta, pero... No lo hiciste, dijo Michael, su voz como hielo. Tomaste más y más. Robaste la identidad de mi madre, presentaste declaraciones de impuestos falsas, abriste tarjetas de crédito a su nombre. Eso no es pedir prestado, Stephanie. Eso es fraude. La madre de Stephanie había aparecido en el umbral, con el rostro surcado de lágrimas. Señora Barbara Stevens, recordé. No lo sabíamos, dijo desesperadamente. Pensamos que Michael solo estaba siendo generoso, ayudándonos en un momento difícil. Stephanie nos dijo que él había insistido en comprarnos la casa. Miré a esta mujer mayor, probablemente de mi edad, y vi un genuino shock y horror en sus ojos. Ella no lo había sabido. Ninguno de ellos lo había sabido, excepto Stephanie. El IRS cree que soy una evasora de impuestos, por lo que hizo tu hija, dije en voz baja. Podría ir a prisión porque Stephanie presentó declaraciones falsas a mi nombre. Su madre jadeó, llevándose una mano a la boca.
Oh, Dios mío, Stephanie, ¿qué has hecho? Pero Stephanie siguió llorando, ofreciendo excusas y disculpas que ahora no significaban nada. Había tenido 2 años para confesar, 2 años para arreglar esto, y había elegido profundizar aún más. El señor Thomas Patterson dio un paso adelante, con un maletín lleno de documentos legales. Señora Stevens, necesitaré que usted y su familia desocupen esta propiedad en un plazo de 30 días. Todo lo comprado con los fondos fraudulentos deberá ser devuelto o compensado. Mientras observaba a la familia de Stephanie asimilar la realidad de su situación, sentí algo que no esperaba. Alivio. No satisfacción, ni venganza, solo alivio de que la verdad finalmente estuviera a la luz. La policía estará aquí mañana para arrestar a Stephanie, continuó el señor Thomas Patterson. Le recomiendo que se entregue voluntariamente. Stephanie miró a Michael con ojos desesperados. Por favor, no dejes que me arresten. Lo devolveré todo. Lo prometo. Conseguiré un trabajo. Trabajaré día y noche. Michael negó con la cabeza con tristeza. ¿Con qué habilidades, Stephanie? No has trabajado un día desde que nos casamos. Ni siquiera sabes trabajar. Todo lo que sabes hacer es tomar. Cuando salimos de la casa del lago, me giré para echar un último vistazo al lugar que debería haber sido mi hogar, durante los últimos 2 años. Pronto lo sería, pero ahora se sentía vacío, contaminado por el conocimiento de cómo Stephanie me lo había robado. Mamá, dijo Michael, mientras nos alejábamos. Me aseguraré de que nunca más te falte nada. Te cuidaré como debería haberlo hecho desde el principio. Le di una palmadita suave en la mano. Me estabas cuidando, cariño. No es tu culpa que Stephanie haya robado lo que me diste. Pero mientras regresábamos a mi pequeña y estrecha casa, supe que todo estaba a punto de cambiar. Stephanie enfrentaría las consecuencias de sus crímenes, y yo finalmente obtendría la seguridad y la comodidad que Michael siempre había querido que tuviera. La confrontación había terminado. Ahora venía la justicia. Los papeles del divorcio se formalizaron un martes gris de febrero, 3 meses después de aquella devastadora cena de Acción de Gracias. Me senté en el pasillo del juzgado, junto a Michael, mientras su abogado salía de la sala con la noticia de que Stephanie había firmado todo sin objeciones. Ya había sido sentenciada a 18 meses de prisión, por fraude y robo de identidad, y luchar contra el divorcio solo habría añadido honorarios legales que no podía permitirse. Está hecho, dijo el señor Thomas Patterson, sentándose a nuestro lado. El matrimonio está disuelto. Todos los activos comprados con fondos robados vuelven a sus legítimos dueños. Señora Harrison, usted ahora es legalmente propietaria de la Casa del Lago, y todo el dinero de las cuentas fraudulentas ha sido congelado, a la espera de una restitución completa. Michael soltó un largo suspiro. ¿Qué pasa con su familia? Desocuparon la propiedad la semana pasada. Sus padres se mudaron con su hermano temporalmente, y han sido sorprendentemente cooperativos. Creo que están genuinamente horrorizados por lo que hizo Stephanie. Sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Alivio de que esta pesadilla finalmente terminara, pero tristeza por el daño colateral. Los padres de Stephanie también eran víctimas inocentes, a su manera. Habían perdido su hogar y sus ahorros, todo porque su hija había elegido robar, en lugar de pedir ayuda. Honestamente, las semanas que siguieron fueron un torbellino de papeleo y ajustes. Michael se dedicó a arreglar las cosas, con la misma intensidad que una vez dedicó a construir su negocio. Contrató a un equipo de contadores, para desenredar las declaraciones de impuestos fraudulentas de Stephanie, trabajó con el IRS para limpiar mi nombre y supervisó personalmente cada detalle de la transferencia de la propiedad de la Casa del Lago de vuelta a mí. Pero el cambio más importante fue en el propio Michael. El exitoso empresario, que había estado demasiado ocupado para llamadas telefónicas regulares, se convirtió en un hijo que pasaba cada pocos días, que llamaba solo para ver cómo estaba, que insistía en llevarme a las citas médicas y a hacer la compra. No tienes que estar tan encima, cariño, le dije una tarde, mientras me ayudaba a empacar las pocas pertenencias que quería conservar de mi antigua casa. No voy a ir a ninguna parte. Él se detuvo, doblando una de mis colchas, sus manos quietas sobre la suave tela. Mamá, me perdí 2 años de tu vida, porque fui lo suficientemente estúpido como para confiar completamente en Stephanie. No me perderé nada más. Entendí su culpa,
aunque no creía que se la mereciera. Stephanie había sido una manipuladora maestra, jugando con su amor por mí para ocultar sus crímenes. Pero también entendí que la confianza, una vez rota tan completamente, necesita tiempo para reconstruirse. Incluso la confianza en uno mismo. Mudarse a la casa del lago se sintió surrealista. El lugar era hermoso, pero llevaba el peso de todo lo que había sucedido. La familia de Stephanie la había cuidado bien. Debo admitir que los jardines estaban bien mantenidos. La casa estaba limpia y actualizada, e incluso habían añadido un porche cubierto con mosquitero, con vistas al agua, del que me enamoré de inmediato. Pero se sentía como mudarse a la vida de otra persona, en lugar de reclamar la mía. Podemos cambiar lo que quieras, dijo Michael, mientras caminábamos juntos por las habitaciones. Muebles nuevos, diferentes colores de pintura, lo que sea que lo haga sentir como tu hogar. Agradecí su consideración, pero no estaba segura de que unas cortinas nuevas borraran el conocimiento de que el padre de Stephanie se había sentado en esta sala, durante 2 años, leyendo su periódico matutino, mientras yo había estado racionando mi medicación, a 80 kilómetros de distancia. El proceso de restitución financiera fue más complejo de lo que esperaba. Las cuentas que Stephanie había abierto a mi nombre contenían, no solo el dinero que Michael había enviado, sino también fondos de las tarjetas de crédito que había usado y el préstamo que había solicitado. Desenredar lo que pertenecía a quién requirió contabilidad forense y meses de documentación. La buena noticia, explicó mi nuevo asesor financiero, es que, al final de todo, no solo tendrá el dinero original que su hijo Michael envió, sino también los intereses acumulados y una compensación adicional por el robo de identidad. Estamos hablando de aproximadamente $95.000, una vez que se recupere todo. $95.000. Nunca imaginé tener esa cantidad de dinero. Era suficiente para vivir cómodamente durante años, para no tener que volver a preocuparme por elegir entre alimentos y medicamentos, para disfrutar de mi jubilación, en lugar de trabajar hasta que mi cuerpo se rindiera. Pero el dinero se sentía extraño en mis manos, contaminado por el conocimiento de cómo había sido robado y recuperado. Me encontré casi extrañando la simplicidad de mi antigua vida, donde sabía exactamente dónde estaba, incluso si ese lugar era apenas salir adelante. La parte más difícil fue lidiar con la reacción de la comunidad. En un pueblo del tamaño del nuestro, el arresto y el juicio de Stephanie habían sido noticia de primera plana. Todos sabían lo que había hecho, y por extensión, todos sabían que yo había sido víctima de un elaborado esquema de fraude. Las reacciones de la gente variaron enormemente. Algunos eran comprensivos, ofreciendo ayuda y expresando indignación en mi nombre. Otros parecían casi sospechosos, como si no pudieran creer que yo no hubiera sabido lo que estaba pasando. Algunos hicieron comentarios que sugerían que pensaban que debería estar agradecida por la atención, como si ser defraudada fuera de alguna manera mejor que ser ignorada. Los peores eran las personas que actuaban como si hubiera ganado la lotería, en lugar de que me hubieran robado la identidad. Bueno, al final todo salió bien, dijo un vecino alegremente. Ahora estás sentada tranquila, junto al lago. Quería sacudirlos, explicarles que tener a tu nuera robándote sistemáticamente la identidad y el dinero, durante 2 años, no es algo que simplemente sale bien. Que el dinero y la casa venían con el conocimiento de que alguien en quien habías confiado te había visto como una fuente de fondos para explotar. Pero me quedé callada y me concentré en reconstruir mi vida. La primera noche que pasé sola en la casa del lago, me senté en el porche con una taza de té, viendo la puesta de sol sobre el agua. La vista era hermosa, pacífica de una manera que nunca antes había experimentado. Pero me sentía extrañamente distante de ella, como si fuera una invitada en el sueño de otra persona. Mi teléfono sonó, y el nombre de Michael apareció en la pantalla. Había estado llamando todas las noches, desde que me había mudado, para asegurarse de que me estaba adaptando. ¿Cómo te sientes, mamá? Miré el lago, tratando de encontrar palabras para la complicada mezcla de emociones que me revolvían por dentro. Agradecida, dije finalmente. Y triste, y enojada, y confundida, a veces todo al mismo tiempo. Eso suena bastante bien, dijo Michael suavemente. Sabes, he estado pensando en lo que Stephanie dijo ese último día, sobre cómo nunca quiso que llegara tan lejos. Recordé sus lágrimas, sus disculpas desesperadas. ¿Qué hay de eso? Creo que decía la verdad en esa parte.
Creo que realmente empezó poco a poco y luego no pudo parar. Pero eso no lo mejora, ¿verdad? En todo caso, lo empeora. Tuvo docenas de oportunidades para confesar, para arreglarlo, y eligió profundizar cada vez. Tenía razón. El crimen inicial de Stephanie pudo haber sido impulsivo o por desesperación, pero todo lo que siguió había sido un engaño calculado. Me había mirado a los ojos en cenas familiares, me había abrazado en días festivos, me había escuchado preocuparme por el dinero, todo mientras sabía que ella era la razón por la que estaba luchando. Sigo pensando en lo orgullosa que parecía, dije, cuando hablaba de las renovaciones de su familia en la casa, las mejoras que estaban haciendo. Estaba orgullosa de lo que habían logrado con mi dinero robado. No solo te robó a ti, mamá. Nos robó a ambos. Robó la relación que deberíamos haber tenido estos últimos 2 años, la tranquilidad que creía que te estaba dando. Después de colgar con Michael, caminé por la casa que finalmente era legalmente, innegablemente mía. Era hermosa, cómoda, todo lo que podía haber deseado. Pero llevaría tiempo antes de que se sintiera como un hogar, en lugar de una evidencia de un crimen. Me instalé en el dormitorio principal, esa noche, en una cama que era mía, en una casa que era mía. Con suficiente dinero en el banco, para durarme el resto de mi vida, debería haberme sentido triunfante. En cambio, me sentí agotada. Pero mientras me quedaba dormida, con el suave sonido del agua lamiendo la orilla, me di cuenta de que el agotamiento no era necesariamente algo malo. Era el agotamiento que viene después de que un largo y difícil viaje finalmente termina. Mañana, podría comenzar el trabajo de convertir este sueño robado en algo que realmente me perteneciera. Un año después, estaba de pie en el mismo porche con Mosquitero, donde había pasado aquella primera noche de confusión. Pero todo había cambiado. El espacio que una vez se sintió ajeno, ahora me envolvía como un abrazo cómodo. Había reemplazado los muebles de la familia de Stephanie con piezas que me hablaban, había añadido plantas que había elegido yo misma y había colgado fotos que contaban la historia de mi vida real, en lugar del sueño robado de otra persona. La rutina matutina que había desarrollado se había vuelto sagrada para mí. Café en el porche mientras el sol salía sobre el lago, viendo el agua cambiar de color con la luz. Era un lujo que nunca imaginé que tendría, esta paz, este tiempo para simplemente existir sin el peso constante de la preocupación financiera. El coche de Michael entró en el camino de entrada, justo a tiempo para nuestro desayuno semanal juntos. Esta tradición había comenzado hacía meses, después de que su inicial y culpable insistencia se convirtiera en algo más natural. Ambos habíamos aprendido a navegar esta nueva relación, una construida sobre la honestidad, en lugar de la falsa base que Stephanie había creado. Buenos días, mamá, me llamó, al entrar por la puerta principal, llevando una bolsa de la panadería del pueblo. Te traje los rollos de canela que te gustan. Sonreí, poniendo 2 platos en la mesa de la cocina. No tienes que traerme pasteles cada semana, cariño. Soy perfectamente capaz de alimentarme ahora. Él sonrió. Ya lo sé, pero me gusta traerlos. Además, la señora Davis, de la panadería, siempre pregunta por ti. La mitad del pueblo te ha adoptado como su historia de éxito favorita. Era cierto. La misma comunidad que había susurrado sobre mi situación, durante el juicio de Stephanie, me había abrazado una vez que se hizo justicia. La gente me paraba en el supermercado para preguntar cómo me estaba adaptando. Los vecinos traían guisos cuando me mudé al lago, y el cartero se aseguraba de mencionar, cada vez que tenía buenas noticias que entregar. ¿Alguna noticia del abogado, sobre la apelación de Stephanie?, pregunté mientras nos sentábamos en nuestros lugares habituales en la mesa. Michael negó con la cabeza. Su defensor público presentó el papeleo, pero el señor Thomas Patterson dice que es básicamente una formalidad. La evidencia era demasiado abrumadora, y ella se declaró culpable de todo. Cumplirá su condena completa. 18 meses, habían parecido tan poco tiempo, cuando el juez lo anunció. Pero, a medida que las estaciones cambiaban y mi nueva vida tomaba forma, dejé de pensar en el plazo de Stephanie, y comencé a centrarme en el mío propio. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó Michael, estudiando mi rostro con atención. Consideré la pregunta seriamente. Hace un año, podría haber querido que Stephanie sufriera más, que enfrentara consecuencias que igualaran la magnitud de lo que me había robado. Pero ahora, sentada en la casa que era verdaderamente mía,
con dinero en el banco y la genuina atención de mi hijo, la venganza se sentía menos importante de lo que alguna vez lo había sido. Siento que está donde necesita estar, dije finalmente. No porque quiera que sufra, sino porque necesita enfrentar las consecuencias reales de lo que hizo. Tal vez la prisión le enseñe algo, que nuestra familia nunca pudo. A través del proceso legal, aprendí más sobre la psicología de Stephanie de lo que jamás quise saber. Había crecido en una familia que luchaba económicamente, siempre comparándose con otros que tenían más. Cuando se casó con Michael, de repente tuvo acceso a una riqueza que nunca había imaginado. Pero aparentemente, no había sido suficiente. Necesitaba sentir que era la proveedora, la que podía resolver los problemas de su familia. El terapeuta que su abogado recomendó dice que tiene algo llamado síndrome de derecho, me había dicho Michael hace meses. Ella realmente creía que merecía todo lo que pudiera tomar, porque la vida había sido injusta con ella. Pensé en esa explicación durante mucho tiempo. La vida también había sido injusta conmigo, cuando perdí a mi esposo y me encontré luchando para llegar a fin de mes. Pero nunca consideré que esa injusticia me diera derecho a robar a otros. ¿Has sabido algo de su familia?, pregunté. Michael asintió. Sus padres se mudaron a Arizona para vivir con su tía. Su hermano encontró un trabajo en otro estado. Básicamente, están empezando de nuevo. Sentí una punzada de simpatía por ellos. Los crímenes de Stephanie habían destruido más vidas que la mía. Sus padres habían perdido su hogar y sus ahorros. Los hijos de su hermano habían sido desarraigados de sus escuelas y amigos, todo porque Stephanie había elegido el robo, en lugar de la honestidad. He estado pensando en escribirles una carta, dije. Las cejas de Michael se alzaron. ¿En serio? ¿Qué les dirías? Que no los culpo, que espero que estén bien. Hice una pausa, revolviendo el azúcar en mi café. Stephanie tomó sus decisiones, pero ellos no merecían pagar por ellas. Nos sentamos en un cómodo silencio, por un rato, mirando el lago. Una familia de patos se había instalado cerca de la orilla, y yo había adquirido el hábito de tirarles migas de pan de mi tostada matutina. Placeres simples, para los que nunca había tenido tiempo, cuando cada momento se consumía en la supervivencia. Tengo algo que contarte, dijo Michael finalmente, su tono cambió a algo más serio. Lo miré expectante. He estado saliendo con alguien, una mujer que conocí en una conferencia de negocios. Se llama Emily, y ella no se parece en nada a Stephanie. Sentí un aleteo de ansiedad, luego me obligué a relajarme. Háblame de ella. Es una contadora forense, en realidad. Ayuda a empresas a investigar irregularidades financieras. Sabe lo que hizo Stephanie, conoce toda la historia, y no le interesa mi dinero. Ella misma gana un buen dinero. Sonreí. Una contadora forense. Eso parece apropiado. Michael se rió. Pensé que apreciarías la ironía. También es increíblemente honesta, a veces brutalmente. Me dijo en nuestra tercera cita que pensaba que era demasiado confiado y que necesitaba trabajar en mis límites. Mujer inteligente. ¿Cuándo la conoceré? Solo si quieres. No estoy apurando nada esta vez. Estoy aprendiendo a confiar en mi propio juicio de nuevo. Y parte de eso significa no buscar la aprobación de los demás antes de saber cómo me siento yo. Alargué la mano por encima de la mesa y le apreté la mano. Estoy orgullosa de ti por tomarte tu tiempo, pero cuando estés listo, me encantaría conocerla. Después de que Michael se fue, di mi paseo habitual por la propiedad. Los jardines que la familia de Stephanie había plantado, prosperaban bajo mi cuidado, pero yo había añadido mis propios toques. Un huerto, donde cultivaba tomates y hierbas, un rincón de lectura, bajo el viejo roble, un comedero para pájaros, que atraía a cardenales y arrendajos. La casa se estaba convirtiendo en mía, de maneras que no tenían nada que ver con la propiedad legal. Estaba llena de mis elecciones, mis recuerdos, mis tranquilas rutinas diarias, que nadie podía robar, falsificar o manipular. Esa tarde, hice algo que había estado planeando durante semanas. Llamé a mi antigua supervisora de la empresa de limpieza, la señora Janet Henderson. Soy Eleanor Harrison. Quería informarle que no volveré a trabajar. Hubo una pausa. ¿Se encuentra bien, Eleanor? Ha estado fuera bastante tiempo.
Me siento mejor que en años, dije, sonriendo ante la verdad de mis palabras. ¿Me jubilo? Se sintió extraño decir la palabra. Nunca había imaginado que podría jubilarme, había asumido que trabajaría hasta que mi cuerpo se rindiera. Pero el dinero que Stephanie había robado y que había sido recuperado, combinado con la casa y el apoyo continuo de Michael, significaba que finalmente podía dejar de fregar los pisos de otras personas y comenzar a vivir para mí misma. Esa noche, me senté en mi porche con una copa de vino, viendo la puesta de sol pintar el lago en tonos dorados y rosados. Mi teléfono vibró con un mensaje de Michael. Emily quiere saber si te gusta la comida italiana. Está pensando en cocinar para ti el próximo fin de semana. Le respondí, dile que me encanta la comida italiana, pero no necesita impresionarme. Ya me gusta cualquiera que haga feliz a mi hijo. A medida que la oscuridad se asentaba sobre el agua, pensé en la mujer que había sido hace un año. Cansada, luchando, orgullosa, pero silenciosamente desesperada. Nunca habría creído que esta paz fuera posible, esta sensación de seguridad y satisfacción. Stephanie me había robado 2 años de mi vida, pero de una manera extraña, sus crímenes también me habían dado algo que quizás nunca hubiera tenido de otra manera. Habían obligado a Michael a verme de verdad, a entender que necesitaba más que solo apoyo financiero. Necesitaba su presencia, su atención, su cuidado genuino. También me habían enseñado algo sobre mi propia fuerza. Había sobrevivido al robo, la investigación, el juicio, el complicado proceso de recuperar mi identidad y mi vida. Había aprendido que era más fuerte de lo que me había creído, más resistente de lo que nunca había necesitado ser antes. También había aprendido algo sobre el perdón. No el perdón para Stephanie, que tendría que ganárselo a través de un cambio genuino que quizás nunca presenciara, sino el perdón para mí misma por haber confiado lo suficiente como para creer en sus mentiras, y el perdón para Michael, que había sido manipulado tan a fondo como yo. Mientras cerraba la casa y me dirigía a la cama, sentí la profunda satisfacción que proviene de un día bien vivido, en una vida recuperada. El mañana traería nuevos pequeños placeres, nuevas alegrías tranquilas, nuevos momentos de paz, que nadie podría robar. La casa del lago, que había comenzado como la escena del crimen de Stephanie, se había convertido en mi santuario. El dinero que había sido robado y recuperado, se había convertido en mi seguridad. El hijo que había sido engañado para descuidarme, se había convertido en mi devoto compañero. Stephanie había intentado robar mi futuro. Pero al final, solo lo había retrasado. Ahora era mío, completa y totalmente, para vivir exactamente como eligiera, y yo elegí la paz. Ahora, tengo curiosidad por ti, que escuchaste mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Comenta abajo. Y, mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias, que son las favoritas del canal, y definitivamente te sorprenderán. Gracias por ver hasta aquí.